Cuando entré a la preparatoria, mi madre, con mucho esfuerzo y sacrificio, me apoyó para que yo pudiera comprar una motocicleta, pues los trayectos desde mi casa hasta la escuela eran demasiado largos y muy complicados por la falta de transporte público. Desde ese entonces le agarré el gusto a las motos, ya que además de ser un medio de transporte económico, este es un medio para transportarse velozmente. Desde muy niño fui muy intrépido cuando andaba en mi bicicleta. Mi madre siempre me regañaba. Míralo, te vas a caer, pero si hasta suerte tienes, chamaco loco. Eso me lo decía porque yo era el clásico niño que con ladrillos y una tabla hacían sus propias rampas para volar en el aire con mi bicicleta. Afortunadamente, cuando era niño nunca tuve ningún accidente grave, ni un rasguño, menos un brazo o una pierna rotos. Cuando salí de la preparatoria, yo ya no quería estudiar, así que le dije a mi madre que empezaría a buscar un trabajo. Sinceramente, desde que era niño me di cuenta de que el estudio nunca sería lo mío, además de que no tenía otra opción, pues mi padre, como dicen algunos, se fue por cigarros y ya no regresó. Había llegado el momento de apoyar a mi madre ahora yo. Además, tenía un pequeño gusto, digamos algo raro. Me gustaba mucho coleccionar revistas alarmistas de nota roja, también algunos periódicos que mostraban en sus portadas escenas grotescas de accidentes o crímenes, y me daba mucha vergüenza que ella mirara en qué me gastaba el dinero que me daba para lo que necesitara en la escuela. Buscando en el periódico, miré un anuncio de que la misma compañía de las noticias estaba solicitando un motociclista con vehículo propio. Yo, aprovechando que tenía la motocicleta, acudí a llevar mi solicitud de empleo y me pidieron que pasara a la entrevista. Pasa, Carlos. Veo que tienes bastante experiencia conduciendo motocicleta, aún siendo tan joven. Así es, la uso desde que estaba estudiando en la preparatoria. Mira, Carlos, el trabajo es muy fácil. Se trata de hacer compras de suministros y entregas de mensajería. Ya sabes, actividades muy básicas. Sin dudar acepté el empleo, pues además de estar haciendo lo que más disfrutaba, me iban a pagar por ello. Hasta me iban a cubrir los gastos de la gasolina y los servicios de mantenimiento de mi motocicleta. Esa misma semana inicié con mis labores de reparto y compras. Al paso de los días, yo ya sabía el total de mis responsabilidades. Solo ocasionalmente surgían cosas imprevistas. Dentro de la compañía se encontraba el departamento de redacción. Me gustaba estar cerca de ahí porque me enteraba de cosas que obviamente aún no salían en las noticias. Entre toda esa gente que trabajaba en las oficinas, estaban también los fotógrafos. Ellos eran quienes acudían a los lugares de los hechos en busca de cubrir cualquier acontecimiento, desde un evento social hasta pasando por los deportes o llegar a la sección que con el tiempo se convirtió en mi favorita, la nota roja. La sección policíaca o de nota roja suelen cubrir noticias de accidentes y crímenes en general, y los fotógrafos que acuden a documentar estas noticias tienen la responsabilidad de capturar en imágenes la escena del incidente. Y si en estas imágenes ellos tenían la posibilidad de capturar detalles de las víctimas en cuestión, era mucho mejor, pues esto aseguraba mayores ventas. Todavía hace un par de décadas era muy común que en las portadas de los periódicos o revistas alarmistas se imprimieran a todo color las fotografías de las víctimas. Estas solían ser muy explícitas, mostrando incluso vísceras, huesos y sangre. Había fotografías de gente ya sin vida, en la cual se mostraban sus últimas expresiones. Todo sin respeto alguno, solo importaba llevar el reporte hasta las oficinas
y trabajar de inmediato para el siguiente tomo de noticias. Una mañana muy temprano, mientras yo esperaba a que tuvieran listo un paquete que debía entregar, hablaban de que el auto de Bernardo, el fotógrafo encargado de la nota roja, estaba descompuesto. Nos acaban de informar que hubo un fuerte accidente y mi coche no quiso arrancar. Ya le llamé a un taxi, pero no hay ninguno libre. Nos van a ganar la nota, carajo. Bernardo, si te parece bien, yo te puedo llevar en mi motocicleta. Mi compañero Bernardo volteó a verme y, con una sonrisa siniestra y cínica que se le dibujó en la cara de lado a lado, me dijo que sí. Subimos a la motocicleta y manejé así como yo sabía hacerlo, a toda velocidad. No es por presumir, pero llegamos incluso antes que las ambulancias. Si quieres, espérame aquí, Carlos. Se ve que estuvo muy fuerte esto. No te me vayas a desmayar. Déjame acompañarte, Berna. ¿Estás seguro que soportarás el olor a sangre y el ver los cuerpos tendidos en el piso? Yo le respondí que sí, amigos, pues como les comentaba antes, tenía una gran colección de revistas con imágenes de ese tipo. Estaba seguro que ya había visto de todo. Pero la verdad es que por muy valiente que yo me haya sentido en ese momento, nadie está preparado nunca para ver ese tipo de escenas, menos en persona. Pues además de los colores tan particulares que tiene un cuerpo deshecho, se logra percibir un fuertísimo olor a sangre y vísceras, tan difícil de explicar que estoy seguro que muy poco porcentaje de la población realmente sabe a lo que me refiero. Yo diría que es el mismísimo olor de la calaca. Sin información previa, iniciamos identificando cuántos vehículos estaban implicados y posteriormente si había víctimas o vidas que lamentar. Pero había ocasiones en las que era tanto el desastre ocasionado por los conductores que entre los trozos de metal y caucho no se sabía si eran uno o dos vehículos los accidentados, hasta que se realizaban las investigaciones de los ministeriales. Según datos oficiales, se sabe que el 90% de los accidentes son causados por los conductores que se encontraban bajo las influencias del alcohol o algún estupefaciente. En esta ocasión en específico, se trataba de un par de autos que estaban volcados en la avenida. Los conductores muy temprano regresaban de estar toda la noche bebiendo. Al parecer venían jugando carreras y cerrándose el paso hasta que uno de ellos perdió el control y provocó que ambos autos dieran vueltas por el aire. Uno de los conductores salió despedido por la ventana, pues no llevaba el cinturón de seguridad, y su cuerpo fue lanzado hacia arriba, muy alto por la inercia de los giros. El segundo conductor había quedado prensado parcialmente dentro del carro, y al girar y pegar en el asfalto, había quedado prensado varias ocasiones mientras daba vueltas, de tal manera que el cuerpo de la cintura para arriba estaba prácticamente esparcido a lo largo de la avenida, hasta que el automóvil, después de girar por un largo rato, finalmente se detuvo. Al mirar la escena sentí unas náuseas incontrolables y me alejé por un momento para tomar un poco de aire. Te dije que esto no era cosa fácil, Carlos, pero reconozco que te aguantaste como los meros machos. Anda, vámonos, que creo que ya tuve suficiente de todo esto. Finalmente, la compañía había cubierto la nota y gracias a la velocidad con la que llegamos a la escena del accidente, el periódico tuvo un despunte importante en las ventas de esa edición. Bernardo se asombró de la gran ventaja que era el trasladarse en motocicleta hasta las escenas de los accidentes, así que habló con el director del periódico para solicitarle de favor que yo fuera el encargado a partir de esa fecha en adelante de trasladarlo hasta los siniestros. Él le mostró con evidencias los resultados obtenidos con el simple hecho de ser los primeros en la escena, pues
Al llegar incluso antes que las ambulancias y las autoridades, podríamos tener mejores tomas que la competencia. Ante esta evidente ventaja, el director no tuvo otra opción que aceptar. Así fue como inicié en el mundo de la nota roja. Reconozco que al principio me costaba mucho trabajo el simple hecho de llegar a las escenas, pues como ya saben, mi compañero se especializaba en cubrir noticias en las que debía fotografiar cosas grotescas. Ni siquiera me daban ganas de comer nada después de que acudíamos a cubrir una nota. Con el paso del tiempo me fui acostumbrando poco a poco a mirar escenas desgarradoras, a mirar cuerpos mutilados y atrapados por los fierros retorcidos de los autos accidentados. Sin embargo, en ocasiones llegaba a ser más impresionante la manera en la que los familiares de las víctimas se comportaban, porque había quienes simplemente se derrumbaban y se desvanecían hasta caer desmayados en el piso. Pero también había gente muy peligrosa que perdía la razón al mirar a sus seres queridos en tal situación, pues ante tal frustración solo buscaban culpables, y esto volvía la escena muy peligrosa y también muy difícil para tomar las fotografías. Pero pues era nuestro trabajo y teníamos que encontrar la manera de hacerlo. Me acostumbré a mirar la sangre, a oler eso tan específico a lo que huele un cuerpo desmembrado o con las vísceras de fuera, y tanto me acostumbré que en ocasiones me percataba de que yo mismo estaba haciendo bromas de muy mal gusto. Dicen que el ser humano puede ser capaz de seguir escuchando aún minutos después de haber perdido la vida inesperadamente. Esto lo fui aprendiendo con el tiempo, después de que varias veces que me dirigí sin respeto a los cadáveres. Mira nada más cómo quedaste, carnalito. Ya ves, por ir con tanta prisa. De tanta velocidad que llevabas, llegaste bien rapidito, amigo, pero con papá Diosito. Mi compañero Bernardo se dio cuenta y habló conmigo. Oye, Carlos, yo te sugiero por favor que al menos tengas cierto respeto por el difuntito, pues ellos aún te pueden escuchar aunque tú no lo creas. Bernardo se acercó rápidamente hasta donde yo estaba. Me encontraba junto al cadáver de un hombre que había estado circulando en exceso de velocidad y debido a esto se había impactado contra un semáforo al perder el control de su automóvil. Bernardo quería identificarlo, saber su nombre. Buscó una identificación en sus bolsillos y después de descubrir su identidad le dijo unas palabras. Mira, Carlos, se llama Fernando. Si le vas a decir algo, que sea mejor algo como esto. Escucha bien. Jesús, escúchame. Ve a descansar en paz. Acabas de tener un accidente muy fuerte y la verdad es que no sobreviviste. Es mejor que camines hacia la luz. Ahorita que lleguen tus familiares te van a prender una veladora para ayudarte. Vas a descansar en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bernardo le rezó un Padre Nuestro y continuó haciendo su trabajo. ¡Qué ironía! Me pedía que le guardara respeto al difunto, pero a la vez le tomaba las fotografías para que miles de personas lo miraran en esas condiciones. Doble moral hay donde quiera. Al final, lo que me decía ya no me importaba mucho, pues, para ese momento, yo sinceramente ya le había agarrado un gran gusto a ver personas en ese estado. Ya no solo en fotografías, ahora lo hacía en persona. Mi morbo y mi depravación fue tanto en aumento que, en una ocasión en la que llegó el reporte por radio acerca de que habían encontrado el cuerpo de una víctima femenina dentro de un motel, acudimos al llamado. Se trataba de un asesinato. Y al llegar a la escena del crimen y mirar el estado tan maltrecho en el que habían dejado a esa joven, me volví loco. Sentí excitación sexual al mirar su cuerpo sin ropa inerte. Era evidente que en vida esa chica había sido hermosa en todo sentido.
Es muy difícil describir lo hermoso que me parecían varias partes de su pálido cuerpo. Bernardo se percató de que yo estaba teniendo un comportamiento un tanto inapropiado, que hasta él se sintió incómodo y me pidió que saliera de inmediato y que mejor me esperara afuera. Carlos, yo creo que por hoy ya fue todo con lo que me puedes apoyar. Mejor espérame allá abajo, por favor, no me tardo. Está bien, ya me voy a salir, pero no seas malo, Berna. Aunque sea, pásame una foto ahora que lleguemos. Estás bien enfermo, Carlos. No me orilles a pedir tu cambio, por favor, compórtate. No seas doble cara, Berna. A ver, ¿qué me garantiza que cuando tú llegas a tu casa no te pones a darle una repasada a las fotografías? Yo creo que hasta te andas tocando mientras las miras a detalle. Con base en mi experiencia, yo podía asegurar de que mi compañero Bernardo también ya estaba bastante dañado de su mente, pero obviamente no lo iba a aceptar. No profundicé más y me salí del lugar. Allá él y su conciencia, me dije a mí mismo. En una junta posterior, nuestro jefe nos felicitó por el trabajo debido a que estas fotografías habían impulsado para que ese fuera el periódico más vendido del año. Después de esto, Bernardo y yo hablamos a solas y, platicando entre nosotros, nos vimos con el derecho de pedir un aumento de sueldo. Y este se nos autorizó sin pensarlo, pues lo teníamos bien merecido. Al paso de un par de días, al llegar a las oficinas, nos recibieron a Bernardo y a mí con una super noticia. La compañía acababa de invertir en un par de motocicletas con motores más grandes. Esto era como un sueño para mí, pues ahora podía alcanzar mayor velocidad y además de todo, me permitieron que llevara esta motocicleta a mi casa a diario y prácticamente era como si fuera de mi propiedad. Mi madre, quien siempre estuvo muy al pendiente de mi trabajo, a veces me preguntaba cómo es que soportaba ver tales escenas. Oye, hijo, ¿y no has pensado buscar otro trabajo? Hay muchas otras opciones en las que puedes usar tu motocicleta. Digo, si lo que te gusta es andar manejando. ¿Cómo crees, mamá? No creo que en ningún trabajo como repartidor me vayan a pagar tan bien como en el periódico. Pues solo cuídate mucho, hijo, porque eso de andar entre tanta muerte no es nada positivo. Dicen que hasta se te puede colgar un espíritu. Esas son creencias de gente de antes, madre. Usted quédese tranquila. Al final, y acá entre nos, algo tenía de cierto lo que decía mi mamá, pues recuerdo que esa muchacha víctima de un crimen pasional no se me podía borrar de la mente. Me sentía muy atraído hacia ella, tanto que uno de esos días en los que me quedaba durante un buen rato solo en las oficinas, en espera de que alguna noticia surgiera o tuviera que entregar algún paquete, miré su archivero de Bernardo y busqué por fecha las fotografías. Fue así como pude tomarle sin que él se percatara un par de ellas. Por fin las había encontrado. Su cuerpo, no puedo decir que era perfecto por las condiciones en las que estaba, pero me hacían transportarme hacia el lugar, hacia la primera vez que la vi. Fue común que después de tener estas fotografías en mi mano, las utilizara para autosatisfacerme de vez en cuando. Después de ese evento, nosotros sentíamos la necesidad de superar este logro. Esto nos impulsó a buscar la manera de estar más al pendiente de los avisos de accidentes. Contactamos a un primo que es policía y él nos informaba de inmediato cuando les llegaba un reporte de algún siniestro. Todo lo hacía a cambio de una pequeña comisión que siempre salía de nuestros bolsillos. No lo sentíamos como un gasto. Para nosotros era como una pequeña inversión que tarde o temprano se nos regresaba, pues cuando uno de los periódicos despuntaba, nos daban un dinerito extra. Así es que pues esto se pagaba solo.
Todas estas cosas que íbamos haciendo nos trajeron evidentes resultados a corto plazo. Gracias a nuestro trabajo, el periódico despuntó de nuevo y no tengo empacho en decir que en gran medida fue por nuestro sistema de trabajo. Ya sea de día o de noche, siempre estábamos pendientes de nuestro radio de comunicación, atentos a cualquier indicio de actividad de acción. Adelante, noticias. Adelante, noticias. Bernardo o yo contestábamos de inmediato. Sin embargo, en esta ocasión me tocó responder a mí. Adelante, oficial. Mira, Carlos, hay un siniestro en la avenida principal, justo en la esquina del eje. Se trata de un joven víctima de atropellamiento. Gracias por el reporte, vamos para allá. Al rato nos ponemos a mano, oficial. Pasé de inmediato por Bernardo. Nos fuimos casi volando hasta el lugar indicado. En esta ocasión ya se encontraban ahí algunos vehículos oficiales. Lo bueno es que eran otros tiempos, y con el simple hecho de portar un gafet de la prensa nos daban la oportunidad de tomar fotografías de todos los hechos. Fue así que mi compañero se dispuso a tomar algunas, mientras yo sostenía las mantas que cubrían los restos del cuerpo, que prácticamente se encontraban esparcidos por un largo tramo del pavimento. De pronto sentí que una persona tomó mi mano fuertemente. De la impresión solté la sábana, y al tratar de identificar a la persona que me estaba sujetando, no pude reconocerla para nada. Yo estaba desconcertado. No sabía qué pensar. Por un segundo pensé que se trataría de un policía o de algún otro representante de la autoridad, de esos que comúnmente se presentan ante estos sucesos. Pero no era así. Se trataba de la madre de la víctima. Era una mujer de mediana edad. Esta tenía un semblante firme y entero, nada derrumbada como era común que ocurriera con cualquier otra madre de un hijo recién fallecido. Por sus mejillas no corría ni una sola lágrima. Sus ojos no estaban cristalinos ni con signos de haber llorado en algún momento. Ustedes no tienen respeto alguno. La sed de sangre los tiene en un estado de euforia que ni siquiera se toman un segundo para pensar en las víctimas ni en sus familiares. De pronto sentí un dolor muy intenso en el brazo que la señora me estaba sujetando. Y pese a que a ella no lo hacía con fuerzas, el dolor iba en aumento, tanto que me tiré al piso de tan intenso que éste se sentía. En cuanto caí, ella me soltó y con la manta volvió a cubrir los restos de su hijo que habían quedado expuestos después de que Bernardo tomó la fotografía. Aún desconcertado, continué en el piso. En ese momento la señora se acercó hacia mí. Tomó con sus dedos un poco de sangre de su hijo y me la untó en la frente en forma de una cruz invertida. Mientras yo me encontraba inmovilizado de la impresión, ella me embarraba de sangre y susurraba y susurraba. Yo no lograba entender lo que estaba diciendo. Después de un momento se detuvo y se retiró de donde yo estaba. En ese momento Bernardo se acercó hacia mí y me habló. Carlos, levántate, tenemos que irnos rápido. Después de levantarme, subimos a la motocicleta y manejé de regreso a las oficinas. Me sentía inseguro. Tenía la impresión muy fuerte de lo que me había pasado aún. Esta vez conduje de manera muy cautelosa, pues un miedo intenso me invadió. Era muy difícil de describirlo con palabras. Al llegar a la redacción, mi compañero Berna se dio cuenta de que ninguna de las fotografías que había tomado esta ocasión cumplía con las características necesarias para ser publicadas en el periódico. Un par de ellas se salía totalmente del enfoque y las demás simplemente no se miraban. Estaban oscuras por completo, como si se hubieran velado. Oye, Berna, ¿estás seguro de que la cámara funciona correctamente? Te juro que sí, Carlos. Todo funciona bien, mira. Berna procedió a tomarme una fotografía.
Después enfocó a otros compañeros de la oficina. También fotografió algunos objetos que había ahí cerca, entre ellos una máquina de escribir de las que utilizaban nuestros compañeros. Entramos al cuarto oscuro y él comenzó a revelar las fotografías que acababa de tomar. Todas salieron perfectas, excepto una, la que me había tomado a mí. Es decir, en esta sí me veo yo, pero con el rostro borroso, como si me hubiera movido. Además, se podía apreciar detrás de mí una sombra oscura. Esto me dio mucho miedo. Y si ya de por sí me encontraba intranquilo con lo que me había ocurrido con la madre de la víctima del accidente, con esto me terminé de atemorizar. Regresé a mi casa muy nervioso. Nunca había conducido tan despacio una motocicleta. El resto del día tomé la decisión de quedar totalmente incomunicado del exterior. No quería recibir ningún reporte de accidentes ni nada parecido. Apagué mi radio y dejé descolgado el teléfono de la casa. Mi manera de actuar le pareció muy extraña a mi madre. ¿Ahora qué traes, hijo? ¿Pues que no vas a trabajar o qué pasa? No pasa nada, madre. El punto es que no he dormido muy bien y creo que ya me empezó a afectar. Yo creo que ya mejor trabajo hasta mañana. Hoy descansaré toda la noche. Si en algún momento había tomado esta profesión como un juego, ahora estaba arrepentido. Me sentía demasiado atemorizado, pero no sabía por qué. Y justo cuando me estaba quedando dormido, tocaron el timbre de mi casa. Después de unos segundos, mi madre tocó la puerta de mi habitación. Hijo, te buscan de tu trabajo. Sinceramente ni quería salir de mi cuarto, pero saqué fuerzas desde muy dentro de mí y al salir estaba ahí mi compañero Bernardo. ¿Dónde te metes, Carlos? Tengo mucho tiempo tratando de localizarte. Nos han estado pasando reportes y nos están ganando las noticias. No creas que a mí no me parece extraño lo que pasó con las fotografías, pero no por eso me voy a detener. No es eso, Berna. Lo que pasa es que desde que la señora me tomó del brazo, siento una pesadez difícil de explicar. Me siento cansado, atemorizado. Ni siquiera tengo ganas de salir a la calle. Siento como si algo malo me fuera a pasar en cualquier momento, incluso cuando camino aquí dentro de la casa. Pues tal vez lo que necesitas es descansar. Espero que duermas bien. Ya mañana comunícate conmigo, por favor. Esa noche, mi madre me dio un té y después de un baño caí rendido. Pude dormir al final, pero durante la madrugada desperté muy exaltado, pues estaba teniendo pesadillas. En ese momento mi madre entró a mi habitación, pues pensó que me estaba ocurriendo algo. ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Te encuentras bien? No es nada, madre. Vete a descansar. Ay, hijo. Yo creo que te voy a llevar a que te curen de espanto. A mí se me hace que traes un susto bien atravesado. Al día siguiente me sentí un poco mejor, y a pesar de que mi madre me insistía en que fuéramos a que me rezaran, yo no acepté. Sin embargo, aún me sentía un poco indeciso entre tomarme otro día de descanso o acudir a trabajar. Al final opté por esta segunda opción. Encendí mi radio y volví a colgar el teléfono para que pudieran entrar las llamadas nuevamente. Afortunadamente, todo estuvo muy tranquilo ese día. Al llegar a la oficina no tuve que hacer otra cosa más que ir a entregar un par de diligencias. ¿Cómo sigues, Carlitos? A veces cosas así pasan. A mí me han llegado hasta a golpear los parientes, pero pues es parte de la chamba. Por eso es que siempre hay que tratar de llegar primero que todo mundo. Así no hay nadie que pueda reclamarnos. Después de terminar la jornada, llegué a casa, ya más aliviado que antes. Justo después de tomar un baño y preparándome para dormir, sonó mi radio. Adelante, noticias. Carlos, Bernardo, ¿están por ahí? No puede ser. ¿Por qué no apagué mi radio, maldita sea?
Yo tenía la opción de no contestar y hacer como si no hubiera escuchado, apagar mi radio y simplemente irme a dormir. No sé por qué contesté. Adelante, oficial. Mira, Carlos, hay un accidente muy fuerte. Es una carambola en la autopista. Hay trabajo para rato, ahora sí se van a dar vida. Berna contestó también desde su casa. Rápido, Carlitos, ven por mí. Tenemos que salir ahora mismo. Como ya era costumbre en esos casos, sentí como una fuerte adrenalina recorrió mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Salí a toda velocidad en mi motocicleta rumbo a la casa de Bernardo. Al escuchar mi motor, él salió de inmediato. Ya me estaba esperando. Era la escena de un accidente más lejana que nos había tocado cubrir. Estábamos muy emocionados por la oportunidad que se nos había presentado. Cruzamos toda la ciudad a toda velocidad, esquivando carros y autobuses. Pasamos semáforos en amarillo. Todo fluía mientras manejaba así como yo sabía hacerlo. La velocidad a la que íbamos era tal que, pese a tardar en reaccionar, fuimos el primer medio en llegar al lugar. 10 vehículos involucrados, 17 víctimas mortales y cuerpos prensados. Algunos más estaban desmembrados, regados por todo el pavimento, arrastrados por un tráiler cuyo conductor se había quedado dormido. Irónicamente, él era uno de los únicos sobrevivientes. Fue una escena de las más fuertes que en lo personal me había tocado cubrir. Después de tomar todas las fotografías que había que capturar, Berna me buscó. Vámonos, Carlos. Tenemos que volver pronto a las oficinas. De nueva cuenta subimos a la motocicleta y conduje un tramo de la autopista en busca de un retorno. Salimos de ahí y ya regresábamos a la ciudad, también a toda velocidad, cuando de la nada salió una camioneta de un camino de terracería que nos cerró el paso y, entre nuestro exceso de velocidad y su falta de precaución para incorporarse a la vía, impactamos en uno de sus costados y salimos proyectados muy alto. Desde ahí no supe más de mí. Mi compañero Bernardo falleció al momento del accidente. Irónicamente, lo aparatoso de la situación se convirtió en la primera plana de otro periódico. En esa imagen se mostraba a mi amigo tal y como era común que él fotografiara a otros accidentados. No cabe duda que la vida da muchas vueltas. No sé exactamente cuánto tiempo después del accidente, pero recuerdo que desperté desorientado en la cama de un hospital. Fueron meses de rehabilitación en los que apenas si pude recuperar la movilidad de mis brazos. No cuento hoy en día con la misma fuerza de antes en ellos, pero al menos me puedo alimentar por mí mismo. Desde esa fecha sigo postrado en mi cama sin poder caminar. No dejo de reprocharme a mí mismo cómo pude perder el piso, el respeto. Creo que Dios me puso un alto antes de que continuara causando daño a los familiares de las víctimas, ya que aún después de la desgracia nos dedicábamos a mostrar sus desdichados estados en los que terminaban sus cuerpos. Después de un tiempo, platicando con mi madre, llegamos a la conclusión de que aquella noche esa señora me echó una maldición, una especie de brujería, por estar faltándole el respeto al cuerpo de su hijo. Si tan solo alguien me hubiera advertido antes que a los difuntos se les debía tener cierto respeto, yo ni siquiera me hubiera involucrado en una actividad así. Y para colmo de males me tocó toparme con una persona que tuvo todo a la mano para hacerme pagar por lo que estaba haciendo. Sin embargo, a pesar de todo lo que pasó y de lo que estoy seguro que me falta por vivir, como comentario final, debo confesar que aún conservo en mis manos las fotografías de aquella joven con la cual me obsesioné. No dejo de pensar en ella. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal,
Activa la campanita para recibir notificaciones cuando subo un nuevo video. Sígueme en Facebook e Instagram. Déjame tus comentarios. Estos me hacen crecer constantemente y disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.